buenas tardes desde la bodega del Centro Riojano de Madrid. Una semana más, un lunes más para el programa Rioja y Oro en Capital Radio. Y bueno, como después de esa jornada de reflexión del sábado y después del domingo tan agitado que tuvimos entre aguas y votaciones, bueno, pues yo creo que los taurinos por lo menos tenemos que estar de enhorabuena. Y los taurinos de Madrid mucho más todavía, porque bueno, vemos que nuestra plaza de toros, la primera plaza del mundo, pues no corre ningún peligro de que la cierren, aunque solo sea porque hay una puerta que no encaja, que también pudiera ser. Y bueno, pues tenemos una semana que manejar, que dar vueltas, pero voy a hacer la presentación primero de los que me acompañan. Para no andar con saltos a mi izquierda y en el extremo, yo juego al extremo izquierda, yo juego con el 11 a la espalda. Justo Polo, que fue presidente de la Plaza de Toros de Madrid, que me imagino que también habrá respirado. Parecía, todos los sondeos decían que no había ningún problema para Madrid, pero siempre hasta última hora tiene uno el gusanillo ese de a ver si. Justo, muchísimas gracias, porque contar con un presidente para hacer un análisis de lo que está sucediendo en la Plaza de Madrid, yo creo que mejor calibre no podemos tener. Muchísimas gracias, Julián. Bueno, y al lado de un buen presidente, que lo sigue siendo, porque yo creo que los presidentes es como los curas. Igual que los ministros, ¿no? Bueno, sí, no, lo que pasa es que los ministros ni dimiten ni le cesan, y eso es curioso. Pero lo bonito de este caso es ser aficionado. Es ser aficionado. Bueno, eso lo hemos hablado siempre, justo. Primero hay que ser aficionado y luego ser lo que sea, pero primero aficionado. Subirse al palco alguien que es un poco aficionado, pues las decisiones que tiene que tomar no son así. Pero bueno, tienes, por si acaso hay alguna duda y tienes que hacer alguna consulta, tienes un asesor artístico de peso, él decía pesado, pesado no, de peso, porque además ha llevado las riendas de programas de toros en cadenas como fue COPE, importantes, y además alguien, yo creo que con una opinión muy valorada porque siempre está contrastada, Rafael Cabrera, de la Unión de Bibliófilos Taurinos también, que sí. Yo creo que eso es algo también que marca. Muchísimas gracias, Julián, por esa presentación, que desde luego no merezco. Uno es un aficionado de a pie, de los que van al tendido pues todas las tardes, o prácticamente todas, y bueno, eso sí, me ha gustado siempre estudiar algo y leer y investigar y contrastar, en efecto, como tú decías, las opiniones, que es la mejor manera para tener un criterio más o menos sólido. Lo que pasa es que tenemos hoy a dos personas entre nosotros, ¿verdad? Uno es Justo Polo y otro es Juan Jurquía, que, bueno, en fin... es que faltaba el asesor a uno veterinario. Le falta la palabra frente a ellos. Para que haya una buena presidencia hace falta un buen asesor veterinario, y en este caso, pues, don Juan José Urquía, que ya nos ha acompañado otras veces, y como siempre decimos, es que es una opinión importantísima, porque hablábamos de que se estaban devolviendo muy poquitos toros, esta semana se han devuelto creo que 4 o 5, y bueno, siempre hay motivos, y decíamos la semana pasada, no siempre lo que parece que vemos es lo que realmente sucede. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Yo jugaba de lateral. ¿Derecho? Derecho. Pues para jugar contra mí tenías que llevar sotana. Y bueno, efectivamente hablábamos el otro día de que no se había devuelto ningún toro. Hasta el otro día que bueno, se ha devuelto uno, luego otro y el Pilar 2. Bueno, son circunstancias que pasan y momentos puntuales que ahí están y hay que asumir. Y entonces, bueno, pues esto lo tenemos. Es una pena para el ganadero para tomar la decisión muchas veces porque sí, y luego, bueno, pues es el tema. Hay toros que salen flojitos y hay que regularlos. Claro, pero que eso es otra cosa que no se ve en los reconocimientos, es decir, no se puede culpar al veterinario porque un toro doble la mano, porque los reconocimientos lo que se hace es moverlos en un corral, pues para ver si más o menos tienen movilidad, si ven bien, para eso se les llama desde distintos sitios, pero claro, no se les hace subir la cuesta a las perdices, a ver si llegan con resuello y oyes qué bien. Entonces, claro, está claro que en los reconocimientos es imposible verlos, y si vemos cualquier tipo de alteración que le pueda afectar, ese toro está rechazado. Pero luego tenemos la experiencia también de muchos años en el palco, que bueno, estando incluso con Justo, pues toros que se les ha protestado, les ha visto cuál era la evolución, y ves su comportamiento, los aguantas, te la juegas un poquito, y tenemos el caso de ayer. Ayer hubo un toro que al final, el de segundo de Robleño, le protestaban, no se derrumbaba, pero al final este torete dio juego. Y bueno,
Pues sí, así ha pasado muchas veces y tenemos casos y situaciones que se han aguantado esos toros y se les ha cortado. Estando aquí justo Polo, precisamente, hay uno que no se le olvida a él ni se nos olvida a ninguno. Año 2017. Porque fue una decisión complicada, aquel toro de Cuadri. Pero qué caso más curioso, con todo el mundo, que luego estuvo nominado como a toro de la feria. Claro, sí, no, si es que como toro protestado casi unánimemente y luego casi unánimemente declarado el toro de la feria. Sí, sí, es un caso muy curioso. Que es importante. Si es que, perdona que te corte, si es que son animales que hay que verles desde el minuto uno y cómo se comportan. Hay toros que a lo mejor están por bravos, están empleándose a tope y hay que manejarlos muy bien para que darles momentos de recuperación. Y muchas veces ese poquito de espacio entre ponerle en suerte, que sale del caballo, sacarle bien, y que yo entiendo que no es fácil, pero bueno, que todo eso juega en favor o en contra del toro. Es que las caídas son muy diferentes, ¿eh? Hombre, claro. La caída del bravo, esa que se produce pues cuando el torero muchas veces le pega el último tirón con el capote, por ejemplo, y pierde las manos, pues eso, siguiendo porque va humillado, es muy distinta a cuando está perdiendo las manos poco a poco en el transcurso de esos primeros capotazos y luego claudica, claro. Bueno, vosotros los veterinarios dividís hasta en 5 categorías las caídas y tal. Yo ya cuando empieza a ver del 3 ya me empiezo a preocupar, pero bueno. Bueno, la verdad es que yo recuerdo un ganadero que, claro, diferenciando esas caídas, yo no sabía lo de los 5 puntos de caída, ¿no? En esas puntuaciones, pero sí que decía, mis toros no se echan, se caen, pero se levantan, de bravos que son. Lógicamente el ganadero tiene que presumir de algo, pero es muy distinto el echarse, y eso nos lo puede decir, lo estaba apuntando ahora Rafael Cabrera y tú lo estabas diciendo, Juanjo, no es lo mismo echarse un toro pues por mansote, por flojo, porque se derrumba, que ese toro que pierde las manos incluso por la inercia que lleva en la carrera. Claro, viene a toda velocidad, ya no es que le pegues un trayazo, yo algunas veces digo, si es que la ha descarrilado. Claro, le pega, pero otras veces no hace falta un trayazo, quieres recogerle, pero la inercia de esa arrancada tan fuerte hace que el toro, cuando quiere volverse a recoger la muleta o el capote, pierda las manos y vaya, que parece que va de rodillas pidiendo perdón, pero luego cómo se levanta, hombre, cómo se levanta. Por eso hay que, la bravura es muy importante también, saberla apreciar en esos primeros lances, para saber si en efecto esa caída es de codicia, de ir buscando por abajo, además muy humillado, o es por otras razones. Yo hice hace unos años una estadística sobre 1.800 toros, me parece que fueron, sobre caídas en función de la ganadería y de otras cosas, y daba la casualidad de que los toros más encastados se caían en el primer tercio 1 o 2 veces nada más, pero luego a lo largo del resto de lo que era la lidia, ninguna. Y cuanto menos encastadas, más se caían, fíjate, las que son las cosas. Claro, es lo que ha unido lógicamente la bravura a la cometividad y la cometividad a las fuerzas. Lo que apuntaba ese ganadero, es decir, mis toros no se echan, se caen de bravos, de empuje, de inercia que llevan, pero enseguida se levantan. Claro que eso es importante. De manera, justo no eres de pañuelo verde en mano permanentemente. No. Oye, hay aficionados que vienen a la plaza con el pañuelo y además de la mano. Claro, evidentemente, pero vamos a ver, aquí lo que hay que dar es una serie de oportunidades, pero vamos a ver, hay que dar la oportunidad al toro. Hay que dar esa oportunidad al ganadero, que hace un esfuerzo increíble porque se puedan lidiar unos toros, porque si no, ellos no hicieran ese esfuerzo, esto sería un animal que iba a desaparecer. Ya no hablo desde el punto de vista político, ¿no? Que hubiera una persecución. El propio ganadero diría, vamos a ver, yo no tengo ninguna recompensa. Y luego otra cosa voy a decir, vamos a ver, hay que saber diferenciar lo que es un toro inválido de lo que no es. Vamos a ver, el otro día ha saltado un toro, ayer ha saltado un toro que se ha hecho daño, se ha pegado un costalazo tremendo, cuando ha saltado, perfecto. Me preguntaban en el tendido. Cayó muy mal. Estamos todos de acuerdo. Justo tú lo hubieras devuelto, hubiera devuelto ese toro y 10 como ese. Pero no significa que haya obligación de devolver ese toro porque se ha lesionado durante la lidia. Y les dije una cosa, por cierto, no es cátedra, yo sí lo sigo manteniendo, creo que lo he dicho aquí en algunos años que hemos estado juntos, me habéis oído muchas veces. Creo que Madrid el reglamento tiene que cambiar y que Madrid se tiene que ver afectado. No puede haber 17 sobreros. El reglamento te dice que son 2 sobreros en las plazas de primera categoría. Estos señores se han acostumbrado que un toro creen que valen 300 pesetas, perdón, 300 euros. Y no os vale 300 euros un animal. Y lo que no puede ser, bueno, uno y otro y otro. Yo les diría a estos señores, a mí me ha pasado, Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, yo lo paso mal, porque yo sabía lo que tenía dentro. Y yo tenía 1,5. Y claro, que me diga a mí, el asesor artístico me diga, oye, justo,
que fíjate cómo ha salido ese toro. Y yo digo, pero ¿cómo voy a cambiar yo o sea, voy a devolver el primer si me quedo sin sobreros? Es que me quedo sin sobreros. ¿Cómo controlas a la masa? Ahora la gente se tiene que empezar a educar y no, otro pañuelo, y otro pañuelo, y otro pañuelo. No, yo es que eso sigo sin entenderlo. El medio, hay que explicarlo, es que probablemente hubiera otro sin reconocer, claro. Claro, encima. En plazas de segunda y de tercera. Y que no puedes llevar pues esa cantidad de animales, eso es imposible. Bueno, yo creo que estáis hablando de dar oportunidades. Cuando se unía, bueno, no he presentado a Vidal Pérez Herrero, está muy calladito, pero bueno, luego le daremos paso porque últimamente tiene trabajo extra. Cuando se queda sin trabajo resulta que lo busca, él no hace falta que le llamen, él lo busca. Buenos días, yo lo que estoy aquí es aprendiendo. Bueno, para eso Aquí hay 3 doctores, así que aprendiendo. Nada más. Bueno, decía yo, Juanjo, que efectivamente hay que darle oportunidad al toro. Yo muchas veces el golpetazo que se pegan contra el peto, contra el estribo, salen doblando las manos y ya está la protesta. Bueno, déjale que se rehaga el toro. Yo muchas veces diría, ¿qué le pasa a una persona? Que ha pasado muchas veces cuando llegas a un escaparate y te piensas que el cristal está un poco más allá, ¡pum!, te das contra el escaparate y oye, que no es que rompas el escaparate, pero como que te quedas un poco así, y no te digo nada con las puertas estas de los hoteles o que no las controlas, ¡pum!, y te das con una puerta de esas y sales como que un poquito mareado. Hombre, pues si en ese momento te devolvieran, este no vale, el sobrero. No, lo que no sería de justicia es que te llamaran inválido. Claro. Es que usted es un inválido, porque yo, por ejemplo, yo he tenido 2 caídas de esas tremebundas y yo, gracias a Dios, no estoy inválido. Pero me pegué 2 costalazos considerables, pero cualquiera que hubiera pasado es que usted es un inválido. Oiga, yo no soy ningún inválido, tiene la mala suerte que he tropezado en una piedra que estaba levantada y aquí para ir por gloria. Pero es que el toro también hay que pensar en el condicionamiento del piso plaza. Aquí lo comprobamos, y la pelea con el caballo. Y la pelea con el caballo, y ese romanear, ese meter la cabeza abajo. Vamos a ver, y lo que haga el picador, que también es muy importante. Totalmente de acuerdo. Y últimamente estamos viendo una cosa que es muy fea y conviene a lo mejor aclararla. Muchas veces el picador parece que levanta la vara, pero sigue haciendo leves movimientos con la mano, tanto circulares como para arriba y para abajo, y hay que recordar que cada una de las aristas de la pirámide de la puya es una cuchilla de afeitar. Y se hacen unos destrozos verdaderamente brutales. Cada uno de esos movimientos a lo mejor son 8 o 10 centímetros de destrozo muscular que está haciendo. Muchas veces la gente eso no lo considera que están picando y que están haciéndole pues daño al toro, pero se le está haciendo y muy serio, y es una cosa verdaderamente que habría que perseguir. O se levanta la vara o se sigue empujando en una dirección, pero no eso de barrenar o mover la puya o verticalmente hacer como si se clava o cosas de estas. Sí, la verdad es que se protesta cuando el toro pisa la primera, o sea, cuando el caballo pisa la primera raya, que es una tontería. Estupidez, porque esa raya se puso para que el público no obligara a los picadores a ir a los medios a picar. Lo comenté aquí, Rafael, porque yo creo que además entre aficionados es algo que si no lo hemos visto, y sobre todo en los tentaderos se ve, cuando estuve viendo la corrida de Reta de Castanavar. Los propios aficionados franceses en San Agustín de Guadalix, como el toro no se arrancaba, estaba puesto y no se arrancaba, le decían al picador, échale el caballo encima, échale el caballo, sal a los medios por el toro. Una cosa, y había gente, aficionados de Madrid, y no protestaron el que echaran el caballo encima. Es que había muy buen nivel de aficionados ahí en San Agustín, es cierto. Hombre, vino mucha gente de Francia, además, que yo creo que esa corrida se dio también un poco por la que se dio en Francia y por apoyar lo que está haciendo Miguel. Pues mira, aunque no fuera de San Isidro, eso fue arqueología taurina, fue volver a ver una corrida del siglo XIX en el siglo XXI. Nos fuimos al siglo XIX. Sí, yo recuerdo lo que hemos leído de aquellas corridas de bombita y machaquito. Con qué dignidad estuvieron tanto Sánchez Vara como Octavio Chacón. Efectivamente. Sensacional. Y tampoco se les protestó el que torearan sobre los pies. Y a las cuadrillas lo mismo. Bueno, oye, antes de meternos con esta semana, parece que las corridas de rejones, yo sé que al aficionado a los toros pues es un poco, se decía en aquellos momentos el número del caballito, pero yo creo que hoy el rejoneo es un arte, sobre todo y una doma de los caballos y un control de tiempos y de movimientos extraordinarios. Y se me quedó colgado pues por hablar de esa Puerta Grande de Diego Ventura, una más, y con un público que cada vez va siendo más exigente. Ya ha habido corridas de rejones en las que no se ha cortado ninguna oreja, ya no es aquello de orejas a todos los toros, ya hay un público distinto, pero sí exigente y que sabe calibrar un poco. Pero bueno, sobre todo, hombre, Diego Ventura, una Puerta Grande más, y
el motivo también de haber retirado a su caballo Nazarí, que yo me acordé también de Pablo Hermoso de Mendoza cuando retiró a Cagancho, pues también haciéndolo en un sitio de primera, en la Plaza de Toros de Madrid, quitarle el cabezal, quitarle la montura y decir, bueno, y a partir de ahora pues estar tranquilo en la dehesa, que ya con 20 años ya se lo había ganado, un gran caballo, como los muchos que tienen hoy en día los rejoneadores, que tienen unos caballos que se dejan llegar los toros. Antes decíamos que con la cola pues iban toreando, pero ahora torean al estribo, ahora se dejan llegar al estribo, pero a una distancia inverosímil. Así que bueno, pues un apuntito al rejoneo, que no se nos enfaden los rejoneadores. Los otros dos no tuvieron suerte, Leonardo y Duarte. Duarte, que es el hijo de también, claro, el apellido lo dice, y eso que allí lleva los apellidos de la madre. Sí. Pero bueno, se anuncia Duarte Fernández, igual que apellido de su padre. Bueno, empezamos con una novillada de Monte Alto. Yo no sé ese día, Juanjo, si está usted... ¿Puedes dejar que sí, en apoyo a los toros sí, y a los ganaderos remate y con... Hombre, si es con una buena media Verónica Bel montada, adelante. Lo que estamos diciendo sobre el tema del toro y de las caídas es una suma de factores, lo estamos viendo todos. Desde el primer momento vemos cómo se comporta. El toro que sale bravo tiene mucho más desgaste que el toro que se mueve menos. Hay encastes que en el primer tercio ni se mueven. El efecto caballo, Rafael, como ha dicho muy bien y justo, es fundamental. Cuanto más aprieta un toro, más desgaste tiene. Y la salida, fisiológicamente, por el efecto de la musculatura, si le sacas toreado, va a irse al suelo. Es que no puede. Es que nosotros mismos hacemos un día un esfuerzo de coger un peso y luego lo coges muy chiquitito, se te puede caer. Entonces es fundamental eso, o sea, el efecto caballo, el efecto comportamiento, lo que hemos dicho del toro encastado, por esa casta tiene tendencia a levantarse inmediatamente. Y como ha dicho Rafael, bueno, llámale 5, llámale 3, llámale 7, hay una serie de condicionantes que se valoran en el palco, ¿verdad? Justo, para ver que ese toro se le puede dar una posibilidad, y muchas veces no se ha salido bien. Y cuando vemos que puede haber un fallo, pues también el presidente toma la medida oportuna y ya está. ¿Puedo hacer un matiz? Sí. Precisamente a lo que ha dicho Juanjo. Es que has dicho una cosa que es fundamental precisamente en las bases. Creo que vamos a coincidir todos. Cuando has dicho, dice, y lo sacas toreando. Claro. ¿Por qué? Estás obligando al toro. Claro. El toro empieza a humillar y es cuando pierde las manos. Claro. Ese es el tema, lo sacas toreando. Ahora, claro, si tú sacas al toro y vas con el capote así, evidentemente es más difícil que se caiga, lógicamente. Pero si lo sacas toreando, cabe la posibilidad que el animalito tenga tendencia a huir. A mano corrida, efectivamente, es muy difícil. Claro, ahí está. Y hay que valorar eso, y hay que respetárselo al toro. Es un animal, es un ser vivo que acaba de hacer un esfuerzo salvaje. Tremendo. Hay veces que de 2 minutos o más, y empujando 700 kilos. Vamos a poner 700 kilos. Sí. Hombre, eso hay que estudiarlo. Y lo que he dicho antes también es fundamental, lo de ayer, del salto de ese toro. Claro. Ayer el salto de ese toro se lesiona, está más claro que el agua. Luego incluso fui al desolladero, le vi, no tenía grandes lesiones porque me llamó la atención, pero sí que he visto el vídeo otras veces. Tiene una hiperextensión del brazuelo derecho porque se le queda enganchado. Luego al caer gira, cae sobre la cadera izquierda. O sea, dice, bueno, lo que no sé es cómo salió ese animalito corriendo, y todavía ve a veces que no mostraba nada. En algún capotazo, si os disteis cuenta, le fallaba un poquito la mano derecha y un poquito la pata izquierda. En sus andares decías, se ha hecho daño. Claro, eso es lo que pasa. Claro, tienes que tener esta suceden varias cosas. En el toro de Adolfo, además, bueno, primero estamos en Madrid, estamos en corrida televisada, que también, lógicamente, pues tiene que ser importante. Hay que también permitir que el espada pueda tener algunas opciones. Con ese toro no las hubiera podido tener. Puestos a defender lo indefendible, pues es cierto que se lesionó una vez salida a la plaza, pero la lidia no había empezado porque no le habían dado un capotazo. Quiero decir, ahí bueno, podemos jugar un poco con la terminología. Yo estoy, bueno, no me importó el que lo cambiasen, a pesar de que si nos leemos el reglamento estrictamente, a lo mejor podía interpretarse de otra manera. No, pero venía Rafael, y perdóname, venía a colación, que es que lo que es lamentable es que según salen los toros a la plaza, animales con 590 kilos, con trapío, con el trapío reglamentario, salen los pañuelos verdes. Yo eso sigo sin entenderlo. Cuando viene es verdad que una definición de trapío siempre me tengo que acordar de un compañero tuyo. Es subjetivo, no es objetivo. Nada. Y eso lo podemos extrapolar a los seres humanos.
Si ahora nosotros nos encontramos en la calle Serrano, a la altura del número 25, y pasa una bella mujer, estamos 5, 6, 7 hombres, para uno será un bombón extraordinario y a lo mejor para otros 3 no. Es muy subjetivo la forma de apreciar las cosas. Y el Que conste que no somos machistas, ¿eh? Eso lo dice el diccionario de la Real Academia. Claro, yo con todo el respeto del mundo. Sí, bueno, son matices, Juanjo, que hay que tener en cuenta. Es muy difícil que la masa. Yo cada vez estoy viendo protestar más a gente que me da la impresión de que no han visto más de 30 corridas de toros, y hablo muy por encima. ¿Por qué? Por la edad. Yo me encontré una parejita protestando el año pasado, y era la primera vez que iban a los toros. Yo no sabía que era la primera vez, pero lo cantó los que estaban detrás de mí. No, si somos de no sé qué pueblo, es la primera vez que venimos, ¿no? Y esos también. Pero ya estaban levantados y protestando como si fueran toda su vida aficionados, ¿no? Entonces, Julián, perdóname, yo ayer casualmente estuve de nuestra localidad observando al 7, los que protestaban, chavales no más de 25 o 30 años. Hay uno que nada más salir empieza a aplaudir y le cogía el pañuelo verde. Esto de qué va. Lo que es que yo creo que en el 7 hay que hacérselo. Se ha mezclado, es que parece ser ahora que el ir al 7 te da vitola de buena aficionado. Y hay otras cosas, es que se confunde todo, quiero decir. En efecto, hay gente verdaderamente iletrada, por un lado y por otro, por los dos. Los aplaudidores profesionales y los protestantes también habituales. Pero es que no es lo mismo protestar a lo mejor un toro de salida porque a tu juicio no tiene trapío, que protestarlo porque en efecto consideráis que pueda estar flojo, inválido, que cojea de alguna mano o pata, etc. Entonces, es verdad que en los últimos días hemos visto toros que pasaban en la Plaza de Madrid, pero que no era lo habitual en cuanto a trapío se refiere. Toros muy grandones, pero con pocas hechuras, con poco cuajo, poco musculados, por decirlo de alguna manera. Sí, cerca de 600 kilos en algunos casos, pero es que los kilos, como muy bien ha dicho Justo Polo, no son trapío, es otra cosa por completo distinta. Y entonces les faltaba, digamos, ese remate. Sin embargo, ha salido uno de Luis Algarra en la corrida siguiente a la novillada de la que quiere hablar Julián, por cierto. Llevo un rato, sí, para hablar de la novillada, pero todo pero llega, bueno, todo uno llega. De Luis Algarra, me parece que fue el segundo, 509 kilos, 509, probablemente sea de los toros más chicos en cuanto a peso me refiero, que han salido en este San Isidro, y sin embargo era un toro precioso, con un trapío extraordinario, colorado salpicado, si os acordáis, con 2 velas por delante, un toro excepcional, muy, muy interesante, y no se protestó en absoluto, o sea que no es cuestión de kilos, es cuestión de trapío. No, eso se ha dicho siempre, pero no queremos kilos, lo que queremos es una presentación digna de la primera plaza de... Y ahora retoma. Y ahora... No, la conversación iba por un tema muy interesante, porque sí que es verdad que no todos tenemos el mismo criterio, la misma faena no la valoramos, y eso es lo bueno que tiene esto. Yo, cuando digo, aquí todos hemos pegado patas a la pelota, de una manera o de otra, o hemos visto balonmano, hemos visto incluso el tenis. Un tenista va perdiendo 2-0, remonta y gana 3-2. Esta es la grandeza del tenis, ¿no? Y la grandeza de los toros, que te pegan un broncazo en uno y cortar 2 orejas en el otro, y una ganadería que está echando 4 toros protestados y en el arrastre porque han sido mansotes y te echan uno de vuelta al ruedo. Pues esa es la grandeza también del mundo. O sea que todo depende de cómo se mire, tiene su parte de grandeza. A mí la novillada de Monte Alto me gustó en cuanto a presentación, pero sí que me dejó un poco frío. Me parecieron mejores los 3 primeros, bajó un poco el tono en los otros 3. No me pareció esa novillada de Monte Alto que estamos acostumbrados a ver, sobre todo en la Plaza de Madrid. Pero ¿sabes por qué? Porque precisamente nos tiene mal acostumbrados. Ah, bien, claro, sí. Ese es el problema. Es decir, cuando él se ha permitido el lujo de venir con 6 animales y 4 o 5 han sido de un juego, yo diría que hasta extraordinario. Sí, yo he visto y eso todo. es un esfuerzo que hace Agustín, que mucho le está costando luego sacar la ganadería adelante. O sea que tiene un mérito increíble. Pues yo voy a disentir. A mí me pareció una novillada con muchísimas posibilidades. En efecto, Sí, los tres primeros mejores. quizás algo mejores que los 3 últimos, pero los 3 últimos también tuvieron muchas posibilidades en términos generales. Solo hubo uno, creo recordar el quinto, que fue el que bajó un poco la media y el tono de la corrida, de la novillada. Pero me pareció una novillada muy interesante. Tendrían que haber hecho, yo a mi juicio, más los novilleros, y tan solo destacó un poquito pues Jorge Martínez, el de Totana,
que, bueno, pues mostró algunas cualidades apreciables, pero caray, es que estábamos en Madrid y con una novillada buena, quizá faltó dar, interesante, dar un pisotón un poco más fuerte. Yo a Jorge Martínez le he visto muy cuajado, le he visto, es un torero extraordinario. Fíjate, es que es curioso, porque a ese chico yo le vi venir desde, pues está en la escuela de Almería, venir de Almería a un bolsín de estos, compartiendo una vaca con otros 2 más. O sea, para torear una vaca con 2 más, que encima si en el sorteo te puede tocar el último, con lo cual la vaca ya está un poquito... Bueno, y yo decía, y merece la pena, y me decía el que hoy es su apoderado, que es el director de la escuela de allí, dice, todo merece la pena. Claro, luego ves el resultado y esto es por eso, porque si consideras que todo merece la pena y no te cuesta hacer un viaje, pegarte un madrugón, salir a las 5 de la mañana de Almería para poder llegar y tentar una vaca compartida con otros 2, oye, pues luego cuando ves esta recompensa, pues yo creo que torea muy bien. Quizá ese día también pasa una cosa, Rafael. Bueno, a Madrid estamos teniendo un tiempo complicado. El aire está condicionando muchas faenas, pero luego hay otra cosa, los novilleros cuando vienen a Madrid pocas veces se muestran igual que los vemos fuera de Madrid. ¿Por qué? Pues porque ya se encargarán los apoderados a su entorno de decir, oye, no se puede ser bullanguero, no se puede hacer gestos que... no, todo muy académico, todo muy fin. Y claro, académicamente todos torean muy bien, pero luego parece que académicamente todos torean igual. Unos mejor, otros peor. Acabas de apuntar quizá el que yo creo que todos sacamos la conclusión de que fue quizá el que destacó un poquito dentro de esa tarde. Pues enhorabuena, Agustín, porque me parece que está en efecto muy buena. Recordad que también lidió un novillo antes de la feria. Extraordinario. Sensacional. Extraordinario. Sensacional. Sí. Ese es de dar la enhorabuena al ganadero, porque traer uno y acertar con uno tampoco es tan sencillo. Agustín lo que sí tiene, yo le he visto darle la vuelta al ruedo a 3 novillos en Guadarrama. Claro, en las ferias de Guadarrama. ¿Te acuerdas aquellas novilladas concurso además que hacían? Me acuerdo de una, ahora hemos hablado el otro programa de la ganadería de Fuente Imbro, yo me acuerdo un día, porque Ricardo Gallardo es un ganadero que lo vive, pero lo vive tanto y lo demuestra, se le nota. Bueno, un novillo bravo, pero de estos bravos en el caballo, empuja. A la tercera serie de muletazos, se raja, se va a las tablas y se echa. Si le veis a Ricardo Gallardo pegar puñetazos a la barrera, no sabía dónde meterse. De ver que un novillo, lo bravo que había sido en el primer ejercicio, se le raja al tercer intento de muletazos, pero es que no solo se raja, es que se va andandito a la barrera y se echa. No sabía dónde meterse. Por cómo vive él, su ganadería, claro. Bueno, pues aclarado ese punto, como decía, pasemos al siguiente, a esa corrida y a esos toros de Algarra. Pero yo también, yo también tengo que felicitar a Agustín de la labor que está haciendo. Joder, le podríamos haber invitado. Pues le podríamos haber invitado. Porque bueno, me tocó a mí, la pedida de la Casa de los Toreros hubo que completarla. Y se le llamó y trajo también novillos. Es un esfuerzo, o sea, y luego venía a Madrid, o sea, que dio novillos, y bien también. Yo desde luego cada vez que tiene un mérito tremendo. Le doy la enhorabuena porque lo bien. Es muy buen aficionado. Sí. Es muy buen aficionado. Es muy buen aficionado. Otra cosa, luego las cosas ruedan de una manera o ruedan de otra, pero sí que es verdad que tiene un criterio de selección en el que le gusta que el toro, el novillo, la vaca, la madre, tenga ese puntito, porque siempre se ha dicho que ese puntito alto de la madre luego en el hijo baja un poco. Pues tiene que ser muy exigente los tentaderos para que luego en el ruedo pues demuestren lo que él quiere, y siendo buen aficionado se consiguen buenas cosas. Yo he tenido el privilegio de estar en su casa viendo tentaderos y sinceramente tengo que reconocer que es exigente, y luego a la hora de la verdad eso se transmite. Claro, el resultado que dan los toros. Eso es un hecho. Si no hay otra. Porque claro, lo que no puede ser es tener una ganadería que todo te valga. Eso es imposible. Pues yo no he estado nunca, pero me hubiera gustado. Quiero decir que, en fin, ¿no? Pues merece la pena. Que conste que los elogios han sido gratuitos, ¿eh? Bueno, yo creo que justo el que haya estado allí es de manera anecdótica, porque la forma... Sí, pero es una forma de entender. Sí, es una forma de entender. Pues mira...
para que te hagas una idea, yo también he estado en la casa de Agustín, es buena gente, y estaba la cosa en duda, estaban sus hijas, yo de verdad que he ido a Tentaderos, no se me ha ocurrido en la vida decir nunca, a menos que venga el ganadero y te diga, oye, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues da tu opinión. Pero ese día yo vi la vaca y me fui, fíjate, Agustín, decíamos de invitarle, Agustín es sordo, con lo cual luego pues manejarse en estos sitios, pero me fui a su lado y le dije al oído, tomándome una libertad que a lo mejor no me correspondía, digo, Agustín, ¿por qué no le metes el caballo? A ver, si es que no va a ir. Bueno, pero así a los que están diciendo que es una gran vaca les tapas la boca y tú por lo menos te quitas la duda. Oye, metió el caballo y metió la vaca. Sí. 2 veces, que le puso las 2 veces. Digo, y ahora ya tienes un problema, Agustín, ahora tienes un problema, te la quedas o no, pero ahí tienes la cosa, ahí tienes el detalle. Bueno, esa corrida de Algarra, una ganadería que me ha gustado siempre mucho. Yo las conversaciones que tenía con Luis Algarra yo decía que tenía la ganadería metida en la cabeza. Está en muy buen momento, ha recuperado el buen momento de cuando la llevaba el padre, porque sí que es verdad que al fallecer don Luis ahí hubo, bueno, obviamente pasa a otras manos, Aurora Algarra, su marido ganadero también, de otro tipo de ganado, pues quizá a lo mejor el criterio de selección pues cambia un poco, y sí que vi, hombre, que la ganadería perdía esa chispa. A don Luis le decía, don Luis, todos los que tienen Domecq, cuando le quieren dar chispa a la ganadería, se van a buscar un semental de Algarra. Y me decía, Julián, algo tendrá el agua cuando la bendice. Bueno, pues esa chispa la había perdido. Concretamente en Colmenar hubo una corrida de Algarra muy sosota y me quedé con esa sensación de decir, esto no es de Algarra. Y luego pues ya he ido viendo esa recuperación. La alternativa de Noé Gómez del Pilar en Añover de Tajo fue con Algarra y salió una corrida para Añover de Tajo, pero ya con ese ritmo y esa vivacidad que tenía lo de Algarra, y parece, como acaba de apuntar Rafael, que está recuperando ese buen tono que tenía en tiempos del padre. Eso fue A mí me gustaron prácticamente los 4 que sacó. Hay que recordar que los 2 últimos fueron de Montalvo, creo recordar. Salió un quinto peligrosísimo que le tocó a Román, y Román estuvo hecho un tío, las cosas como son, valentísimo. A mi juicio se equivocó en la construcción de la faena, por ese toro era para doblarse con él y no ponerse a intentar darle derechazos innaturales, pero caray, qué valor, qué entereza, qué firmeza, qué ganas le pone y qué magnífica estocada dio. Probablemente, pues mira, estamos hablando de las 2 o 3 mejores estocadas de la feria. Sí. Ayer hubo otra también muy buena. Sí, ayer hubo otra buena. Ha habido buenas estocadas, sí, no es fácil, pero al cabo de San Isidro siempre 8 o 10 estocadas bien si se dan. Sí que es verdad que algunas son después de un par de pinchazos y ya pues no cuentan, ya parece como si a la hora del premio a la mejor estocada ya no contara. Otra cosa que no acabo de entender. Bueno, sí, tampoco tiene por qué una estocada que sea en todo lo alto y que ruede el toro y pegue de esas muertes espectaculares. Debería tener su premio. Es verdad que claro, si es al primer intento muchísimo mejor, claro, que duda cabe. Esa tarde Román cortó una oreja a ese toro tan complicado. De las que no se protestaron en Madrid. No se protestó. La gente respetó muy mucho cuando a lo mejor todos esperábamos que hubiera 3 doblones y 2 quitas de moscas, pues el tío se la jugó y estuvo ahí delante. Y sí que ahora que tenemos aquí a un presidente, no sé si estuviste en esa corrida justo, en la de la corrida del día de Algarra, 4 de Algarra y 2 de Montalvo. Sí. Bueno, hubo sus dimes y diretes en el reconocimiento, ¿no? Y Francisco José Espada. Sí, ahí hubo... ¿Qué me vas a decir el trofeo? Claro, es que yo creo que fue una injusticia tremenda, porque por orden presidencial no se puede negar una oreja, pedida mayoritariamente por el público. Es verdad que en el palco te puedes equivocar, que de duda cabe, somos humanos y puedes cometer el error, pero en el palco, además de aplicar el reglamento, pero que el reglamento es una norma, lo hemos comentado muchas veces, y es cuestión de interpretación, tú lo decías anteriormente, Rafael, es decir, no tiene que ser... Esto pone aquí y esto es lo que yo aplico. Entonces que no se celebraba ni una sola corrida de toros. Fijaros lo que estoy diciendo y no es ninguna barbaridad. Lo que pasa es que en el palco, además de ser aficionado, a pesar de ser lo más equitativo posible, hay que tener mucha sensibilidad. ¿Me explico? Eso te lo he oído yo más veces. Y yo la tengo. Lamentablemente yo no es que me esté tirando ahora besitos, es que digo la verdad. Porque sé el esfuerzo que está haciendo el torero y lo que trata de plasmar para que los demás nos divertamos. Lo que no puede ser es que, decía Rafael, dice, es que yo pensaba que iba a base de doblones y demás. Es que lamentablemente no todos los toros son derechazos y naturales. Es que hay faenas de aliño, hay que machetear, pues hay que machetear. Es decir, te tienes que aliviar. Puede ser
tan bello y tan estético, como extraordinario, como por el natural. amor de Dios. Yo he visto ovaciones aquí en otras épocas, lógicamente, porque ya los años también me empiezan a pesar a mí, desde el punto de vista de la época, pues, ¿no?, de Antonio Bienvenida, de Andrés Vázquez, por ejemplo, el mismo Luis Miguel, etcétera, 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 que bueno, una ovación cerrada porque se lo hablaban con los toros y decían, oh, qué cosa más Te excepcional. voy a poner más cerca que Rafael, seguro que se acuerda de una faena de Roberto Domínguez, Sí. Pues Roberto a base de Domínguez, doblones cerca de Chiqueros, En efecto. pero sí, unos sí, sí. doblones con una estética y sobre todo con un mando en el toro y doblándole para poderle. Bueno, pues ese día yo creo que la afición de Madrid respondió extraordinariamente bien, porque fue Tiene que responder, claro. ovacionado, luego la forma que tenía de descabellar Roberto Domínguez, bueno, pero luego vino un encontronacillo con la afición, se le ocurrió, como de estas veces que sale un toro complicado, de estar doblando con él, y ponte a torear, y entonces se volvió y dijo, hombre, a ver si lo veis bien, porque yo creo que estoy desorientado. Y cuando dijo, a ver si lo veis, ese señor ojo, todo, las cañas se volvieron lanzas. Y a partir de ahí ya ni el descabello de Roberto Domínguez caía bien en cierta parte de la afición de Madrid, ¿no? Pero sí que es verdad, yo creo que el esfuerzo de Román fue tremendo, esa oreja yo creo que no se discutió por nadie, Rafael, precisamente por eso, porque se ve un torero totalmente entregado. Pero es que Francisco José Espada estuvo también en esa línea, es decir, de entrega total, con distinto toreo, cada uno no torea igual un torero que otro, por mucho que digamos que las escuelas pueden unificar un poco los criterios de los toreros. Pero luego es que le salió un toro muy violento, que fue el sexto también, y el chaval dio la talla y se llevó lo que nadie pensaba. Que parecía que no, pero, pero mira si se la... Por eso decíamos, eso Paco, es la que muchas veces hombría lo que se ve no es lo real. Porque parecía, pero el comportamiento del torero en ningún momento dio a entender que tenía una cornada y una cornada fuerte. Yo creo que eso es algo también, como dice Rafael, de valorar. Es decir, el torero hace ese esfuerzo, ya el esfuerzo de estar, pero luego el esfuerzo de quedarse. Cuando otro podía irse para adentro y decir, yo he oído a algún torero decir, es que me daría vergüenza meterme en la enfermería y dejar a mi compañero con mis toros. Y se han quedado por puro amor propio. Sí, sí. Es cierto, ha habido además esta semana y la anterior, gracias a Dios, por el quirófano han pasado solo 2 personas, pero la verdad es que ha habido cogidas verdaderamente espeluznantes, y se han levantado y se han vuelto a la cara del toro como si nada. Eso es siempre digno de todo encomio. Y además Espada estaba dolorido, de verdad. Sí. Porque luego te das cuenta de las trayectorias y te enteras del parte facultativo y dices, Dios mío, ¿cómo ha podido mantenerse en pie? Cuidado. Pero que no era de cara a la galería, esos gestos de dolor que hay veces que dices que ya no puedo más. Ya le pasó a un chaval, no recuerdo ahora quién, que se hizo daño en la mano y es que no podía entrar a matar. Por mucho que, era en el hombro. Al montar la espada y subir el hombro no podía, claro, y mucho menos empujar a la espada. Hombre, intentó la primera vez, pues de estas, a ver si suena la flauta y coge los blandos, y entonces, bueno, pues... Fractura de clavícula. Fractura de clavícula, yo recuerdo otra, esto ya hace muchos años ya, porque vamos cumpliéndolo, ¿verdad? Sí, se van cumpliendo. Por esa parte de la mesa y por esta también. También. Aquí se reparte los grandes. Y que sean muchos más. A Raúl Sánchez, que le pasó en una corrida de verano, que el toro de salida, el primero suyo, le partió la clavícula y mató los 2 toros. A duras penas. Ese día no estuvo francamente bien, sino todo lo contrario, nos extrañaba, porque era un hombre que podía con todas las corridas más duras que echaban en aquella época de los Jardón y de los Chopera. He visto con la pechera destrozada alguna vez, Nada, por eso. Ese riesgo claro, también a lo mejor un poco la ignorancia, que es un poco atrevida, ¿no? Yo, quizá la forma de torear, el no haber pasado no por una escuela, sino no haber tenido a alguien a lo mejor que le haya ido matizando el lugar donde ponerse y la forma también de quitarse algunas veces. Y pues eso lo que hacía era puro riesgo. Esa era una época de toreros. Volviendo bragados. a la de Algarra, si te parece, a mí, por ejemplo, me pareció que el Payo, el Octavio, la verdad es que estuvo muy frío, Fíjate. no conectó. El primer toro que fue un buen toro para la muleta, sí es verdad que se lo llevó en redondo y tal, con clase, porque la tiene, pero no dijo nada, no se lo pasaba de más lejitos. Dio un trincherazo de cartel, me parece, un pase del desprecio, de cartel, perfecto, sí, pero nada más. Pero muy frío. Algún delantal, me parece recordar también que dio, que no estuvo mal, pero no el bagaje, sobre todo, hombre, un hombre que en Madrid de novillero
se le consideró muchísimo porque toreaba con extraordinario gusto. Ahí la acogida que tuvo en México en la columna vertebral, yo creo que ha sido la despedida que determinante. tuvo en Madrid la última vez que fue a Madrid, que pegó un petardo tremendo. Sí. Yo pensé que eso le pasaría una factura como para, a lo mejor, no sé si retirarse, pero sí no venir. Y sí que es verdad que torea bien, pero muy frío, con gusto, muy distante, con gusto, pero yo creo que hay que ponerle un poquito más de corazón. Por eso decimos, oye, ves torear a toreros que no son figuras del toreo, para no, pero ves a Noel Gómez del Pilar, que cada vez que sale arrollar, ves al otro día Francisco José Espada, ves a Román cada vez que sale a darlo todo, pero ves esa diferencia. Claro, son distintos toreros, distintos toreros, pero también son distintas formas de juzgar. O sea, no se le puede juzgar al payo, que ha sido, pues eso, sí, un delantal aquí y una mangurrina allí, pero poco más. De todas formas, yo creo que es que él estaba, me vais a permitir, ausente, no puedo decir la palabra ausente porque estaba presente, evidentemente, pero daba esa sensación. Yo he puesto distante. Bueno, mira, ausente, distante, es que no era él. No. Es que no era él, ¿eh? Bueno, pues he leído crónicas en internet donde había toreado con cierta finura, y claro, yo digo, sí, es verdad, sí, lo hizo. Sí, pero Rafael, que pero hecho le faltaba embroque, le faltaba dar el pasito adelante. Es decir, la elegancia ahí la tiene, si eso nadie lo va a discutir, pero evidentemente hay que torear. Eso, bueno, dando el pasito al frente, entiéndeme, y pasándose el toro por la femoral, cambia mucho. Bueno, hemos hablado de ese toro de ayer que le devolvía también Justo Polo, ha dicho. Sí, he dicho que sí. Y la oreja a Francisco José Espada se lo hubiera dado. Sin dudarlo. Bueno, pues ya está. Con esto no quiero menospreciar al compañero que está en el palco en ese momento, pero es mi forma de pensar y como soy claro lo tengo que decir. Si estuviera aquí, yo creo que eso te habrá pasado más de una vez, es decir, tú lo dices, al 100% no se puede aceptar siempre. Claro. Que hayas llegado a casa y hayas dicho, yo tendría que haber tomado otra determinación, seguro que te ha pasado más de una vez. Sí. Pues eso me imagino que pensaría él luego, decir, oye, muchas veces yo pienso que es por no ganarse los 4 pitos que suelen sonar siempre en esa zona, Rafael, pero aguantar ese pedazo bronca que se escuchaba en la Plaza Castilla por evitar que te pitaran 4, es que yo creo que no merece la pena. Y sobre todo hay una cosa que es el reglamento. Hay una mayoría y lo único que el presidente tiene que hacer es, como el notario, mayoría. Sí, ahí lo tiene usted. Luego la segunda hablamos. La segunda ya es... Yo he tenido la suerte de estar con Juanjo y siempre agradecido a él, porque tengo unos conocimientos bárbaros, y él puede decirlo, que yo ahí no tenía ese remordimiento de conciencia. Hacía lo que realmente creía en ese momento. Ahora, también te voy a decir una cosa. Ante una duda, independientemente de la crítica que luego me pudiera llevar, favorecía, tengo que reconocerlo, favorecía al torero. Quiero decir por qué. No es lo mismo darle una oreja a José María Manzanares, con todos los respetos, que dársela a Espada. Es decir, a José María Manzanares una oreja más, una oreja menos, tampoco le puede afectar, pero a Espada sí. Porque si Espada se ve en las reseñas de información que ha cortado una oreja en Madrid, porque luego, por ejemplo, en los pueblos, esto es un caso muy curioso. Tú sabes que yo voy por los pueblos y siempre es la misma historia. Vamos a poner a este torero, pero cuando dice, oye, fíjate cómo está en Madrid, Bueno, 2 vueltas al ruedo, pero no ha cortado ninguna oreja. Claro. Eso te lo dicen en el pueblo, y es un contrato que ha perdido el torero. Esto es una realidad, Bueno, es que también la gente se ha acostumbrado mucho a esa valoración. Es decir, aquí hemos pasado de aplausos, ovación y salida a saludar, a oreja. No, hay muchos pasos intermedios. Claro, ayer, por ejemplo, vimos a Robleño, que estuvo, por cierto, de nuevo sensacional. Vaya naturales. O sea, serie y media, inigualable. A toros que parecían que no iban a investir. En efecto. Y tirar como... A base de perseverar, de poder, de porfiar. Con esa despaciosidad. Que le costó al principio, mucho. Y no le va a sacar ni uno. Fíjate al final como metió en el canastro. Yo creo que estuvo con nosotros extraordinario, Rafael. Estuvo aquí tanto el ganadero, Pepe Escolar, estuvo como... Lleva 3 actuaciones, contando la del 2 de mayo, en las que las 3 ha estado bien, aunque no haya cortado porque se pone nervioso a matar. También la estatura no la ayuda. Lo dijo el otro día, dice, mi gran problema es la espada. Dice, yo he podido salir. Y yo, por ejemplo, ayer hizo muy bien, porque además creo que lo comentaste tú el otro día, si es que te da miedo dar la vuelta al ruedo, y ayer dio 2 y me pareció perfecto. Dio 2 y remató en los medios. O sea, yo creo que esa oreja se la merecía Fernando Robleño también.
Pero bueno, hay veces que con las dos, Lo que pasa es vueltas que al es lo que ruedo, decimos, pero la grandeza de la tauromaquia. El toro que no le correspondía a él, bueno, que luego le corresponde por la jornada que hubo, Sí. mete la espada. Y Claro. esto es increíble. Claro. Pero lo reconoce él, aquí lo reconoce y dice, yo tengo un grandísimo problema, que es... Es que también estuvo bien en la de Escolar, si os acordáis. Sí, sí, Estuvo, pero muy bien. Claro, muy bien. y con los mulos, con perdón, de Valdefresno, en la del 2 de mayo. A todos les sacó algo que previsiblemente pues no era factible. Bueno, los mulos de Valdefresno, que es la siguiente corrida que tenemos para comentar. Esa Amén. de... Pero se movió más de lo que yo esperaba, fíjate. Bueno, lo de Valdefresno siempre se ha movido. Uno de Lo que pasa Valdefresno es que, y después sí, del puerto y la ventana. y la ventana. Sí, y luego Bellosino, que es una ganadería que la veo muy floja, en provincias. Y digo, pues ¿cómo se atreven a traer esta ganadería a Madrid? Si en provincias sale floja, aquí Pues va a sí. ser totalmente distinta. Pero bueno, yo ahí lo que también vi es lo que es muchas veces la plaza de Madrid, ese trato agridulce, depende de quién toree, depende de qué ganadería sea. Yo ese día sabía que había 4 toros protestables, seguro, eran los 2 de Manzanares y los 2 de Rocarrey, esos iban a protestar, pero vamos, aunque hubiera salido el Boyapis, seguro, por un motivo o por otro. Y sin embargo, los de Emilio de Justo que se le iba a tratar de otra manera. Yo creo que eso Rafael estará de acuerdo, Sí. que es algo que va dentro Era previsible. del ADN de la Plaza de Madrid. Pero Bueno, bien es cierto que, repito, volvemos al tema del trapío. Eran toros grandones, pero que a alguno le faltaba cuajo, las cosas como son. sí, pero eran de Manzanares. Yo creo que Sí, el sí, primero de Emilio de Justo no era tan excesivamente No, te doy la razón. excelso de trapío como para ponerle en una foto. Creo que aquí se comentó, no sé si hace 5 o 6 años, un toro de Adolfo Martín, que fue aprobado, estabas tú, Juanjo, con 465 kilos. Bueno. Adolfo, a mí textualmente me dijo, me llevas a la ruina. Digo, si tú no confías en el encaste que tienes, mal vamos. Con tan buena suerte que el primer toro que tiene que salir en la Plaza de Toros Madrid, en pleno San Isidro, el de los 465 kilos, y fue recibido con una gran ovación, porque tenía trapío. Sí. Lo que no tenía era peso. O sea, que quiero decir que es lo que tú decías. Puede salir un zambombo y no tiene nada de trapío, absolutamente nada. No sé a quién le correspondería, perdona Julián, y ya te dejo que nos presentes a nuestro anfitrión y además nuevo invitado en la tertulia. A lo que voy. Esto, os acordaréis de una corrida de Saltillo hace 5 o 6 años, en un verano, un toro que pesó 461 kilos y que fue igualmente recibido Claro. con una ovación de salida por el trapío extraordinario que tenía. Era lógicamente un toro que no era demasiado grande, era más bien chico, pero estaba cuajado y rematado por donde quiera que le mirases. Sí. Morrillo, musculatura, culata, 2 pitones por delante, sensacional. Luego, repito, no son kilos. No. Bueno, pues no son kilos. Vamos a dar la bienvenida al presidente del Centro Riojano de Madrid, que además pues, nos permite todos los años disfrutar de esta maravilla que es esta bodega. ¿Cómo no tuvimos la idea antes, José Antonio? ¿Cómo no tuvimos la idea antes de hacer los programas en esta bodega? Pues bienvenido. Muchísimas gracias. Y bueno, te voy a decir lo de siempre, es que haces lo posible por no perderte ninguna. Es decir, dentro de tus muchas ocupaciones, en la agenda este ratito, en la agenda no la de vida, en la agenda del señor presidente. Y para mí, Julián, bueno, muy buenas tardes a todos, y para mí es el momento más dulce casi de la semana, porque es que aprendo tanto de estas tertulias y no sé cómo no se nos ha ocurrido, es verdad. Te voy a decir una cosa, tuvo mucho que ver Juan Antonio Mardomingo en esto, que Todo. yo creo que se le ocurrió a él. y hay que aplaudirle. Está a ahí, Juan está ahí, Antonio asiente, Mardomingo. como diciendo, Efectivamente. sí, el culpable soy yo. Está detrás de las cámaras y bueno, pues la verdad que ha sido un gran descubrimiento que relacionemos el mundo del toro con la bodeguilla del Centro Riojano, que parece que nos encontramos en la plena Rioja, ¿no? Y con botellas tan añejas como son las que hay aquí, que crean, yo creo que es un escenario y un ambiente muy idóneo para recrear esta tertulia taurina.
yo más que añejas diría consolera, como muchos de los hierros que llevan los toros que salen en San Isidro, que por eso de no perder la antigüedad se le respeta el hierro y la divisa, y bueno, pues podemos disfrutar de ver hierros que, Rafael, dentro de tus estudios habrás llegado a esos orígenes del porqué, ¿no? El porqué. Pues ahora que tenemos al presidente de La Rioja, hay que recordar que hubo ganaderos riojanos importantísimos en el siglo XVIII que lidiaron con bastante frecuencia en Madrid, y principios del XIX. Ya en el XIX eran los Ibarnavarro poco más, pero antes hubo una serie de ganaderos, sobre todo de Autol, de Severino Pérez y Muro y sus descendientes, de Arnedo, de Calahorra, que vinieron con regularidad a Madrid, oye, junto con las mejores ganaderías que pudiera haber en la zona centro o en La Mancha o incluso en Salamanca, y con mejores resultados en muchas ocasiones, porque aquellos pastos de la ribera del Ebro que decían pastos salitrosos y tal, les daban una bravura y una viveza verdaderamente muy singular. Esa tierra saca tan buena uva, pues claro, no me extraña que saque tan buenos toros. Bueno, por hablar de esa tarde, yo creo que Manzanares estuvo, no sé si distante o ausente, yo le vi excesivamente. No, yo le vi distante. ¿Distante? Sí, pero sí, distante con el toro. Quiero decir que ese fue, o sea, quizás el principal problema. Que había un autobús de la MT entre la muleta y el buey. Eso es. A Roca Rey yo creo que le está pesando el ser figurón del toreo considerado en todos los sitios cuando llega a Madrid. Yo creo que le ha pesado. Ese día le vi incluso nervioso, algo que no lo había visto nunca yo a Roca Rey. Le he visto siempre en Madrid, porque fuera el más fácil a lo mejor dominar, pero en Madrid yo creo que se dominaba sus nervios y sabía hacer lo que él quería hacer, pero yo creo que el otro día como si le sobrepasara un poco la situación. Sí, vamos a ver, es un torero que ciertamente no es exquisito, es decir, no lo podemos poner en el mismo nivel que podamos hablar de Morante de la Puebla, que Juan Ortega o que alguno de estos que son más exquisitos. Se basa mucho su toreo en una parte tremendista que en Madrid no gusta especialmente a los aficionados. En otros lugares, sin embargo, pues sí, es un torero que llega muchísimo y que lógicamente levanta a las masas. Yo creo que vienen pensando en que en Madrid tienen que torear de otra manera, a la que a lo mejor no están tan acostumbrados como en otros lugares. Y ese cambio quiso cambiar esos comienzos de faena que siempre torear más clásicamente con respecto a lo que él hace habitualmente, se le nubló sí, la no vista. Estuvo ese día, tampoco. Sin embargo, lo que sí vi es un trato a Emilio de Justo extraordinario. Muy generoso. Generoso, excesivamente generoso. Quizá, hombre, merecimientos. Sí que es verdad que tampoco el año pasado se anuncia con 6 toros, fue cogido en el primero, sí. Y con lo cual, pues tampoco es que le corresponda a la afición de una manera, pero sí que tiene un trato, quizá porque Emilio Justo lleva muchos años de alternativa, no ha sobresalido nunca, y cuando ha sobresalido ha sido Madrid, y eso Madrid sí que lo valora. Sí, pero tampoco estuvo ese día redondo. No, ese día también le pasó lo que Manzanares, es decir, un poco despegado. Despegado y rapidillo. Sí, excesivamente rapidillo. Bueno. Entonces, claro, pues no terminó. Esa corrida fue un fiasco, con las grandes esperanzas que teníamos todos puestas en ella. Y nos quedan 2 minutillos nada más, me dice, nos íbamos a hablar. Y lo único, por no, quedan 2 festejos por hablar, así un poco por encima, pero yo lo de 2 ganaderías en Madrid, en San Isidro, es que no lo veo. Iba a hacer precisamente la pregunta desde el desconocimiento. A ver quién me aclara a mí la duda, porque yo no lo sé. Esto de Valdefreno, la ventana del puerto de San Lorenzo. Bueno, sí, pero ese día fueron 3 de Cubillo, que luego fueron 2, bueno, pero, y 3 de Victoriano. Es que el mero hecho ya de ver los carteles, yo decía, yo estaré equivocado. El reglamento dice que en una corrida de abono no se pueden anunciar más de 2 ganaderías. Yo no lo entiendo. Bueno, y aquí en este caso, aunque luego me digan, no, es que estamos hablando del mismo encaste que estamos hablando. No me cuente usted película. Es una opinión mía, Rafael, sí. Cuidado, respetabilísima. Esto lo ampliaremos el próximo día, porque nos queda... Ha sucedido en este San Isidro 2 veces. Hoy nos queda y el presidente tiene que anunciar una cosa. Y antes quería decir una cosa. Hoy o ayer ha fallecido José Fuentes. Sí. Estaba muy mal. Y luego hemos presentado 2 libros. El de Manolo Lozano está en la Feria del Libro, en la caseta 16. Así que, presidente, anuncia tu premio. Bueno, no, mi premio no, el premio del Centro Riojano de Madrid,
Y bueno, pues eso, hacemos una convocatoria a todos los medios y a todos los aficionados del mundo taurino para que el día 3 de junio estén en la sala bienvenida, en la Plaza de las Ventas, donde el Centro Riojano de Madrid, junto a otros 3 galardonados, vamos a recibir la Puerta de Toledo por nuestra difusión y promoción de la tauromaquia y de los valores taurinos que desde esta casa llevemos a efecto hacia no solamente Madrid, sino hacia La Rioja y hacia el mundo en general. Bueno, pues yo creo que ya lo hablamos, Vidal, un premio merecidísimo por esa labor de difusión y de defensa de la fiesta de los toros. Y bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Yo no sé si nos emplazamos todos para el próximo día, porque claro, hay que matizar muchas cosas. Muchísimas gracias a los que han participado este día y hasta la semana que viene y poco más, si es que ya me dice el técnico que nos pasamos. Hasta la semana que viene.